Saludos amigos. Hoy voy a estar hablando con ustedes acerca de una palabra muy importante dicha por Jesús. Cuando escuchamos la palabra venid o vengan, si es una invitación que nos hace una persona de muchísimo prestigio, nos sentimos honrados, nos sentimos halagados de esa invitación que nos están haciendo. Cuando nosotros pensamos que es Jesucristo el que nos dice venid, la respuesta inmediata es hacer aquello que Él nos está diciendo que hagamos cuando nos dice vengan. Y en el caso de Andrés y Pedro, que estaban trabajando en su barca, el Señor Jesús se les acerca y les dice, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Estos hombres habían escuchado a Jesús. No es de primera intención que Jesús se aparece y les habla. Ya Jesucristo había estado moviéndose, había estado hablando y ellos habían oído a Jesús. Al mismo tiempo, también habían pasado por el milagro de una pesca que en toda la noche no habían podido lograr. Y porque Jesús les dijo, echen la red, ellos obedeciendo, llenaron sus redes de peces. Ahora, ante ese hecho y ante el llamado de Jesús, estos hombres dejan todo en un instante y siguen al Maestro. Nosotros sabemos, conociendo la historia, que ellos no sabían bien a lo que Jesús les estaba llamando. Pero ellos obedecieron, siguieron al Maestro. Y eso significa que el llamado que Jesús tuvo para ellos se cumplió por su obediencia. Y es así, amados. Jesús llama. Y el primer llamado importante que hace el Maestro es ese llamado para que vengamos a Él. Para que dejemos nuestra vida pasada, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que nos acerquemos a Él con corazones sencillos, humildes, sabiendo que nuestra salvación está en Él. Jesús hace ese llamado. Y hay personas que escuchan ese llamado y le siguen. Pero hay otras que no. Escuchan el llamado del Señor y deciden mirar hacia otro lado. Tomar el rumbo que llevan en la vida sin importarles lo que el Señor Jesús hizo para ellos en la cruz. Yo no sé ustedes, amados, si han conocido al Señor, si recuerdan ese momento especial en el que Jesús les dijo, ven, y ustedes acudieron a su invitación, a su llamado. En mi caso, yo lo tengo tan claro en mi mente, siendo que hace muchos años que tuve la experiencia. Sé cómo fue ese momento en el que yo sentí literalmente que el amor de Dios me rodeaba y me sentí llamada por Él. Y claro que sí, claro que le dije que sí al Maestro. Y la vida que el Señor me ha dado en Él, en la fe de Jesucristo, sabiéndome hija de Dios y conociendo que todas las promesas del Padre son para mí, por la fe en Él, me hace sentir victoriosa, amados míos. Y yo creo que sabernos invitados por el Señor y aceptar esa invitación es la más importante de las aceptaciones de una invitación que nosotros como seres humanos podemos tener. Ahora, el Señor no solo nos invita a ser salvos, es que estando en Él, Él nos sigue invitando. Cuando el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, nos está haciendo otra invitación. Nos está diciendo, yo puedo hacerte descansar. Y es que nosotros, como seres humanos que somos, tenemos momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas se debilitan. Y
Y no solo las fuerzas físicas, más bien las fuerzas emocionales, nuestras fuerzas, las fuerzas del alma. A veces las circunstancias de la vida nos van menguando esas fuerzas, se van debilitando y el Señor lo sabe, el Señor lo conoce, Él no está ajeno. Por eso, amados, nos invita a ir a Él, a recibir fuerzas nuevas. Yo os haré descansar. Esa es la promesa del Señor. Y es que nuestra alma también necesita reposo. Nuestra alma necesita descanso. Y el Señor nos invita, porque es que a veces, como nos estamos moviendo en los ajetreos de la vida, el Señor nos ve como hormiguitas para aquí y para allá, y en ese ajoro de la vida, nuestras fuerzas van bajando. Y no es bueno que nuestras fuerzas lleguen a un grado en el que no tengamos ni siquiera ganas para orar, en que nos sintamos que queremos dejarlo todo, que ya no podemos seguir haciendo nada, que hasta aquí ya me cansé. Cuando eso sucede, es un peligro inmenso, eso es un gran riesgo. Por eso el Señor, que nos conoce y sabe dónde estamos en este momento y en cada momento de nuestras vidas, nos dice: yo te puedo hacer descansar. Y es que necesitamos, para recibir descanso, ir a Él, reconocer que Él es el que nos puede dar las fuerzas, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que renueva nuestros corazones de manera que nos sintamos motivados a seguir adelante. Hubo un momento muy particular en el que el Señor Jesús envió a sus apóstoles para que fuesen a predicar, para que sanasen enfermos, y ellos fueron. Luego, cuando ellos regresan, el Señor ve su cansancio. Y el Señor les habla y les dice, y se los quiero leer, en Marcos 6:31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El Señor les miró. Ellos vinieron alborotados, contando todo lo que había sucedido y la victoria que habían tenido en esta instrucción que el Señor le había dado de ir a predicar. Pero estaban gastados, estaban cansados. La Biblia dice que era tanta la gente que iba y venía que ellos no tenían tiempo ni de comer. El Señor les miró y vio su cansancio. Un cansancio físico, pero un cansancio también emocional. Habían estado luchando contra el enemigo, llevando el reino de luz. Así que el Señor les dice: vamos a movernos a un lugar desierto para que ustedes puedan descansar. Y eso me encanta de mi maestro, porque el Señor sabe de tu cansancio. El Señor sabe cómo te sientes. Esa debilidad que sientes, que ya no te dan ganas de hacer nada, porque te sientes realmente gastado, gastada. Debes saber que el Señor conoce tu cansancio. Y el Señor te dice a ti lo mismo que le dijo a sus discípulos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando el Señor le dice a estos discípulos: vámonos a un lugar desierto, está diciendo: vamos a un lugar donde los afanes y los ajetreos de la vida no puedan de ninguna manera interferir con un momento de intimidad conmigo. Necesitas ese espacio. Necesitas tomarte un tiempo, ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Eso me recuerda la canción que dice: cansado del camino, sediento de ti,
Un desierto he cruzado. Sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito reposar este seco corazón sediento de ti. Jesús te está invitando. El Señor te está diciendo, ven, vamos aparte. Vamos a un lugar donde nada más te moleste. Acepta la invitación del Maestro. Busca ese momento aparte con el Señor. Y dile, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, Señor, en las fuerzas que solamente tú puedes darme. Y tú verás cómo el Señor va a renovar tus fuerzas. Cómo el Señor va a hacer que tú puedas levantarte con nuevos ánimos. Porque cuando nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos, nuestra debilidad, la pobreza de espíritu, el desgano, las frustraciones, cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y ponemos nuestra mirada en el Altísimo, en el Todopoderoso, en el que te puede dar fuerzas, en el que todo lo sabe y todo lo puede, en ese Dios que está contigo, que te toma de la mano y te levanta y te pone nuevamente sobre tus pies y te dice, sigue porque el largo camino te resta. Es el Dios que se ocupa de nosotros. El Señor no nos deja al abandono. Se cansó porque quiso. Que siga cansado. Dios no es así. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, es un Padre de misericordia. Es un Dios que nos mira para sostenernos, para levantarnos, para ayudarnos. Qué pena que muchos de los hijos del Señor estén navegando en aguas de desolación y de frustración y de queja y se les olvide que hay un Dios amante que está con sus brazos abiertos para restaurar, para bendecir, para fortalecer. Esta invitación del Señor, vamos a un lugar desierto para que puedas descansar, está ahora delante de ti. ¿Qué vas a hacer con ella? Esa es tu decisión. Mi consejo es que recibas la invitación del Maestro. Es que vayas a ese lugar con Él, en que Él quiere tener intimidad contigo para que puedas reposar en Él, para que puedas descansar en Él, para que recibas fuerzas nuevas y tu corazón sea nuevamente rejuvenecido en Él. Damos gloria al Señor, porque servimos a un Dios de amor y de misericordia que siempre está para nosotros. Dios le bendiga, mis amados. Recuerden suscribirse al canal y darle like para que otros también puedan escuchar este mensaje. Dios les bendiga en abundancia y hasta la próxima semana.